Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado y muy contentos de estar con ustedes en esta semana y con nuestro invitado del mes en este su programa Palabra y Vida, que transmitimos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de 1240 de AM Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos mucho su amable sintonía. Hoy estamos recordando en este sabadito 20 de noviembre a los beatos Anacleto González Flores y compañeros. Déjeme decirle a usted que José Anacleto nació en Tepatitlán, en el estado de Jalisco, un 13 de julio de allá de 1888. En el año de 1908 ingresó al seminario y pronto alcanzó grandes adelantos en todas las ciencias y hasta pudo suplir con creces las ausencias del catedrático, que como es costumbre en nuestro país, de repente faltan a clases, quién sabe por qué. Ganándose el apodo de toda su vida. ¿Sabe cómo le decían a este hombre? Le decían el maestro Cleto, porque se las sabía de todas. Bueno, comprendió después este hombre que su vocación no era el sacerdocio ministerial, así que ingresó a la Escuela Libre de Leyes. Notable pedagogo, orador, catequista y líder social cristiano, se convirtió en el paladín laico de los católicos. Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar vida por la libertad de la Iglesia Católica. El 1 de abril de 1927 fue aprehendido y trasladado al cuartel de Colorado, donde se le aplicaron tormentos muy crueles. Los verdugos, bajo las órdenes del general de división Jesús María Ferreira, descoyuntaron sus extremidades, le levantaron las plantas de los pies. No cree usted que lo cargaron, sino que se las rasparon, se las levantaron, lo dejaron con la carne viva. Y a golpes le desencajaron un brazo. Antes de morir, le dijo al coronel Ferreira lo siguiente: perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino, y el mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de la bayoneta calada y ahí quedó. Pero me llamó la atención de este hombre porque cuando está uno leyendo la historia y dice lo que le está diciendo, y el Dios que me va a juzgar, lo va a juzgar a usted y lo va a refundir en el infierno, hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, pero no. Este hombre dijo: va usted a tener un intercesor en mí. Eso es ejemplo de amor a Dios y amor al prójimo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Saludamos con alegría también a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que este programa llegue hasta sus oídos como Dios manda. Hoy nos acompaña en el estudio, déjeme decirle, ya de cabina ya estamos en estudio, vamos progresando aquí, qué barbaridad. Rosalba Flores, para compartirnos el tema de la tesina que hizo al terminar el diplomado y que nos llevará, fíjese usted, al origen de la ley. Una ley que sigue vigente hoy día, como quedó patente en el pasaje de Jesús y el escriba, cuando le pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Recordará usted esa emisión de un programa anterior. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y le voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración. Fabián. Claro que sí, Jorge. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros el enemigo
y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Amén. Amén. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues como nos dice Jorge, hoy nos acompaña Rosalba Flores con el tema El primer mandamiento, trascendencia del primer mandamiento en Deuteronomio 6, versículo 5. Mire, con este mandamiento, y es nomás un versículo, tenemos para entretenernos un buen rato. A ver cómo Ross nos va a ir llevando por todo ese estudio que hizo. Así que no dilatemos más, nos vamos guiados por ella en este tema que preparamos para usted el día de hoy. Pero sobre todo que lo preparó Ross, porque realmente la tesina pues es tuya, Ross. Así que vamos ahora a lo que es invitado del mes. Bueno, buenos días, mi querida Rox. Bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos y presentarnos, más bien compartir tu trabajo. Nos gustaría saber un poquito más de ti. Platícanos algo de ti, cómo llegaste al instituto, qué fue lo que más te gustó, pero sobre todo, ¿por qué escogiste este tema? Decía Luisa ahorita, este versículo que nos va a decir tanto. ¿Por qué lo escogiste, Rox? Hola, muy buenos días y bendecidos días tengan todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir un poco de lo aprendido en mi paso por este Instituto Bíblico San Jerónimo. Mi tesina, como ya lo mencionaron, habla del primer mandamiento. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras se me quedaron desde el segundo semestre que tuvimos esta materia de Pentateuco. Recuerdo querer saber más del amor de Dios a su pueblo elegido Israel y cómo es que Dios le dio a conocer este mandamiento a su pueblo. Bueno, Rox, para llegar al punto del primer mandamiento, creo que es necesario, y así lo planteas tú en la estructura de tu trabajo, que platiquemos un poco sobre lo que es el Pentateuco, que es tu primer capítulo además. ¿Cómo se forma este conjunto de escritos? ¿Qué significa? Así es. Bueno, Pentateuco es el centro de la Biblia hebrea y parte esencial de la Biblia cristiana. La idea tradicional, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es que Moisés es el autor de todo el Pentateuco. Lo cierto de esto es que Moisés escribió ciertas cosas, incluidas las leyes, lo cual vemos en Éxodo 24:4. La estrecha relación entre Moisés y la ley, atestiguada por primera vez de forma clara y firme, se encuentra en el libro de Deuteronomio. Ahora bien, dos son los nombres comúnmente empleados para denominar los 5 primeros libros de la Biblia, Torá y Pentateuco. Torá, que significa básicamente instrucción, y en la Biblia hebrea se refiere con frecuencia a una ley o colección de leyes, y en la tradición judía se usa la expresión los 5 quintos de la Torá para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia. Ya en la versión de los 70 traduce el término Torá por nomos, que traducido significa ley. Interesante eso, y es un muy buen inicio, Ros, y nos da así como una vista general de esto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre la historia de esta ley, o la Torá, o Pentateuco, como dices tú, las dos palabras. Platícanos un poquito de la historia. Sí, claro. Con respecto a la historia del Pentateuco, les puedo comentar que su narración tiene un marcado carácter histórico, debido a que los acontecimientos narrados, sobre todo de la historia antigua de Israel, se hallan dispuestos de una manera cronológica, que abarca desde la creación del mundo hasta la caída de Jerusalén y el destierro en Babilonia de este pueblo. Estos libros comprenden, pues, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Ahora bien, en una obra consagrada a la historiografía en el mundo antiguo y a los orígenes de la historia bíblica,
Los autores sagrados hicieron una selección de los elementos literarios que podían servir para explicar de modo adecuado e intangible a la sensibilidad de sus contemporáneos el mensaje que el Espíritu Santo quería transmitir por medio de sus escritos al pueblo de Israel y a través de su experiencia religiosa a toda la humanidad. La historia de los orígenes, compuesta por ellos, quieren enseñar cómo los mitos de otros pueblos, lo concerniente a los comienzos del mundo y del hombre, dan en consecuencia una explicación de la realidad presente. Para expresar el misterio de los orígenes, la Biblia se ha servido en gran medida de ese lenguaje tan importante en la antigüedad, aunque despojado de su talante politeísta y ritual, pero muy impregnado de la fe en el Dios único. Ok, muy interesante esto que nos platica Rox. Y ahora cuéntanos un poquito sobre la teología que hay en este libro, es decir, cuál es el mensaje que Dios quiso transmitir y que el pueblo judío guardaba tan celosamente. Sí, claro. Mira, el Pentateuco surgió del compromiso entre diversos grupos sacerdotales y terratenientes laicos principalmente, que constituían la comunidad judía posexílica. Esto con el permiso de las autoridades persas, bajo el impulso de Esdras, en torno al año 400 a.C. El Código de la Alianza es el más antiguo de los 3 códigos legales del Pentateuco. Y aquí es donde entra el libro de Deuteronomio del siglo VII a.C., pues es el documento de una reforma cultural y jurídica relacionado con Josías, en el que se reforma el derecho del Código de la Alianza, desde la perspectiva de la centralización del culto. Esto quiere decir que en el tiempo de Josías, el Deuteronomio sustituye al Código de la Alianza, y en la época del destierro, el Deuteronomio sigue desarrollándose hasta convertirse en el documento inaugural de la historia deuteronomista y en el proyecto de constitución del nuevo Israel después del destierro. ¿Por qué se escribió el Pentateuco? Esta interesante cuestión no se planteaba hace algunos años. Se daba por supuesto que era el resultado lógico de ir uniendo diversas obras literarias. Otras dirían, se escribió porque Dios así lo quiso, pero la palabra de Dios se encarna en circunstancias humanas. Últimamente se han dado 2 principales respuestas a esta pregunta. La primera piensa que el Pentateuco es fruto de fuerzas externas, de una decisión o aprobación del emperador persa. La segunda ve su origen en fuerzas internas a la comunidad judía, como una búsqueda de su propia identidad. Lo que nos has dicho, Rox, nos va a ser muy útil a la hora en que queramos o nos toque hacer una reflexión sobre este libro o conjunto de libros tan importantes y sobre los que se formó nuestra iglesia. Y no podemos entender el presente si no nos remitimos al origen que dio paso a la revelación divina. Y después de haber visto en forma muy general estos 5 libros, ¿por qué no vamos a profundizar un poco más en uno de ellos, el Deuteronomio que decías? Adelante, Rox. Claro que sí, profe. Bueno, ya hemos mencionado que los primeros 5 libros de la Biblia tienen una importancia singular, tanto en la tradición judía, donde se le llama Torá, como en la cristiana, ya que de ellos se ofrece un testimonio fidedigno de los orígenes del mundo y del hombre, así como los primeros pasos de la historia de la salvación, conocido en hebreo como Devarim, que significa palabras. La Biblia de los 70 lo llamó Deuteronomos, que significa segunda ley, concibiéndolo como una nueva legislación dada en Moab, complementaria de la de Sinaí.
El Deuteronomio se presenta pues como las palabras que Moisés dirigió a Israel al otro lado del Jordán, en el día 1 del 11º mes del año 40, día en que también Moisés murió. Con su muerte, llegó a su término el periodo fundacional de la historia de Israel, pues Moisés contribuyó decisivamente al nacimiento del pueblo, al que acompañó y guió desde la salida de Egipto hasta los umbrales de la tierra prometida. Pero el Deuteronomio no marca el final de la historia de Israel, tan solo prepara el camino para el periodo sucesivo. Josué sucederá a Moisés como jefe de Israel en la nueva etapa que está a punto de comenzar. Estas observaciones permiten hacerse una idea de la importancia del Deuteronomio, punto final del Pentateuco y cabeza de la historia deuteronomista. Si a esto se le añade su relación con los profetas, en especial de Oseas y Jeremías, y con los escritos sapienciales, sobre todo Proverbios, se comprende que el Deuteronomio haya sido considerado como el punto central del Antiguo Testamento y que haya ocupado un espacio particular en la historia de la investigación. El Deuteronomio, igual que el Génesis, tiene también unos subtítulos que lo estructuran en 3 discursos de Moisés, a los que añaden sus últimas disposiciones. Primero el cántico, segundo la bendición y tercero la muerte del protagonista. El hecho de que la vida de Moisés termine con estos 3 discursos no debe extrañarnos demasiado, pues tenemos aquí el reflejo de la tradición sapiencial egipcia, en la que el faraón o un visir, antes de morir, entregan su testamento al sucesor. Por otra parte, tanto en la historiografía bíblica como en la griega, es frecuente poner en boca de los principales protagonistas un discurso de despedida. Bueno, muchas gracias, Rox. Bueno, como ya van viendo y escuchando más bien, esto ya va tomando una forma bastante bonita, bastante sabrosa. Sí, ahora vamos a continuar con este libro y Rox nos va a hablar ahora de los 3 discursos de Moisés. Adelante, Rox. Gracias. Bueno, sobre los 3 discursos de Moisés, les puedo comentar que al terminar el libro de los Números, las tribus israelitas estaban acampando en las estepas de Moab, frente a Jericó, en las partes ya de la tierra prometida. En ese lugar comienza el Deuteronomio, en el que Moisés pronuncia 3 largos discursos antes de bendecir a las tribus y morir. Ahí termina el grupo de los 5 libros con los que comienza la Biblia, llamado Pentateuco. Moisés, en su primer discurso, hace memoria de los episodios más sobresalientes del Éxodo, desde la gran teofonía del Horeb hasta llegar a los campos de Moab. Todo este discurso sirve para exhortar al agradecimiento a Dios por las hazañas grandiosas realizadas a favor del pueblo. Este discurso termina con una exposición de las exigencias que trae consigo la alianza del Monte Horeb y con unas perspectivas de castigo que preparan el camino a la conversión. El segundo discurso es parte fundamental del Deuteronomio, pues son las disposiciones, leyes y normas que promulgó Moisés ante los hijos de Israel. Después de su salida de Egipto, en primer lugar, se promulga el Decálogo acompañado de una exhortación a permanecer fieles a esa norma de conducta, sin desviarse. Le sigue una llamada a la fidelidad de Dios, que se inicia con una profesión de fe en el Dios único, la Shema, escucha Israel, y continúa con el recuerdo de la elección, de que han sido objeto por parte de Dios con la fuerza que eso les proporciona. El tercer discurso exhorta a permanecer fieles a la alianza. Así como en el Horeb, tras la donación de la ley, el pueblo había establecido una alianza con el Señor. Ahora, en el país de Moab, insiste en la necesidad de serles fieles a esta alianza e invoca al recuerdo de salida de Egipto y de la alianza hecha con Dios, y termina haciendo una llamada exigente a tomar una decisión correcta,
a optar por ser fieles a Dios, que es escoger la vida, en vez de apartarse de sus caminos, que significaría escoger la muerte. Muy interesante, Rox. Y después de revisar las enseñanzas y recomendaciones y leyes de este gran profeta y personaje de nuestra historia, vamos ahora sobre el contenido teológico de este libro, ¿te parece? Sí, profe, claro que sí. Ok. El Deuteronomio es considerado un libro denso desde el punto de vista teológico, pero también es uno de los más ricos del Antiguo Testamento. Por eso es importante recalcar los temas importantes en los que se destaca, como lo referente a la alianza entre Dios y el pueblo, a la elección, a la tierra y a la ley. Cada uno de estos temas posee su propia entidad, pero a menudo se hallan entrelazados formando un entramado teológico. La idea de Dios aparece estrechamente relacionada con la del pueblo. Yahvé es el Dios de Israel y el pueblo de Dios, lo que constituye el motivo central de la alianza. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, proclama solemnemente la unidad de Yahvé, de la que deriva para Israel la exigencia de amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Entonces, por regla general, el amor se entiende como un sentimiento espontáneo y no como una obligación. A la pregunta ¿qué es lo que te exige Yahvé tu Dios?, responden los siguientes versículos: que temas a Yahvé tu Dios, que sigas sus caminos y le ames, que sirvas a Yahvé tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que guardes los preceptos de Yahvé tu Dios. Amor, temor, obediencia y reverencia se colocan en una misma línea como actitudes básicas del israelita respecto a su Dios. Amar a Dios significa serle fiel. Late aquí la misma concepción que en los tratados orientados de alianza se encuentra la fidelidad del vasallo al soberano. También se expresa en términos de amor, obediencia y servicio. Aunque esta concepción no capta el sentido y el alcance del mandamiento deuteronómico. Del amor, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, Yahvé aparece como un padre y un maestro que corrige a su hijo Israel. Aquí pasa a primer plano el aspecto sapiencial del Deuteronomio. El amor que Yahvé solicita a Israel implica también piedad filial y obediencia reverencial. Gracias, Ros. Pues sí, verdaderamente que esto ya prepara la plataforma y nos ayudó a calentar motores, pero mis queridos hermanos, tenemos que hacer un pequeño corte. En unos cuantos minutos regresamos, no se vaya, estaremos pronto con ustedes. Regresamos a su programa Palabra y Vida, mis queridos hermanos. Estamos en la presentación de la tesina. Bueno, Ros está compartiendo su tesina con nosotros y es relacionado realmente con la trascendencia o el primer mandamiento, la trascendencia del primer mandamiento en Deuteronomio 6, versículo 5. Y así como una rápida recapitulación, Ros nos habló de las generalidades del libro del Pentateuco, ya nos compartió, nos llevó a revisar algunos datos interesantes sobre el Deuteronomio. Y bueno, pues ya nos pusiste, Ros, en ese panorama, pues, para llegar al centro de tu trabajo, que es ahora sí, donde está la carnita, el mero filete. Ya nos preparaste, ya estamos en el primer mandamiento. Y pues, mis queridos radioescuchas, seguramente quienes nos han seguido, ya estamos medio picados con esto. Vamos a poder ver ciertos matices en este texto y en esto que nos comparte Ros, que muchas veces, o muy probablemente, no hayamos escuchado anteriormente. Así que, Ros, adelante, por favor. Gracias, profe. Sí, mire, el mandamiento es amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. La expresión de totalidad, 3 veces repetida en este versículo, insiste en el amor total y sin reservas al Señor.
El corazón y el alma, generalmente considerados como sede de la vida psíquica o del hombre interior, son presentados aquí como sede del amor a Dios. Para Carlos Soltero, quien comentó el Deuteronomio en la Biblia latinoamericana, este versículo contiene una de las profesiones de la fe más fundamental de todo el Antiguo Testamento y la formulación más impactante de su mandamiento principal. También este versículo tiene una posición central en el Deuteronomio y sirve de puente entre los 10 mandamientos y las prescripciones y normas que se darán más tarde en el Código Deuteronómico. Este es un sumario de lo que es Israel, oyó que se le mandaba en el prólogo del Decálogo y en uno de los primeros mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Todas las prescripciones y normas del código desarrollarán en forma específica y concreta el significado de este versículo para la vida de Israel. Por eso dirá Jesús en Mateo 22:20, que de este mandamiento pende la ley y los profetas. La palabra de Dios es algo más que una idea o una doctrina moral teológica. Es un acontecimiento que no puede disociarse de los demás acontecimientos históricos del pueblo. Ahora bien, del mismo modo que la intervención de Dios en la historia salvífica, también las leyes que ha ordenado tienen valor salvífico, pues la actuación de Dios, tanto en la liberación de la esclavitud como en la donación de la ley, persigue una finalidad que es para nuestro bien, para que vivamos como hoy, promulgada en el contexto de la liberación. La meta de la ley resulta evidente para que el pueblo viva bien, viva dignamente y en libertad, para que no vuelva a caer en la esclavitud. Bueno, pues ahora sí que me encanta, me impresiona cómo resaltas lo categórico de este mandamiento, Rox. Y todo parte del escucha Israel. Este es el meollo del asunto, porque ningún efecto tendría este mandamiento si no escuchamos primero. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar a Dios, que nos habla en la oración y a través de su palabra y en los acontecimientos de nuestra vida diaria. Completando un poco el tema, Rox, ¿qué nos dice San Agustín al respecto? Sí, Katy, mira, San Agustín, en su meditación El amor de Dios, nos pregona por qué y de qué modo nosotros tenemos que amar a Dios. Pues bien es cierto que nos ha dado y colmado de tantos beneficios, que nuestra alma desfallece y termina anonadada por completo ante la consideración de tantos beneficios suyos. Y aunque no podemos devolverle tanto amor y reconocimiento a tantas acciones de gracias, como conviene con todo, debemos compensarle con cuanto amor y gratitud seamos capaces, puesto que nuestra salvación consiste en el amor. San Agustín nos dice que para excitar y acrecentar más en ti el amor de Dios, hay que considerar con atención por quién, por qué y para qué fue creado el hombre, y qué cosas creó Dios por el hombre. Pues se ha de saber que la causa de todas las cosas creadas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, no es otra que la bondad del Creador, que es Dios, único y verdadero, cuya bondad es tan grande que ha querido que otros sean partícipes de su felicidad, por el cual Él es feliz eternamente, felicidad que vio que podía comunicarla sin que pudiese disminuir lo más mínimo este bien que Él mismo, que es Él mismo, y por el cual Él mismo es feliz. Quiso comunicarlo a otros por su sola bondad, no por necesidad, porque era propio del sumo bien querer, hacer el bien, y del omnipotentísimo no poder hacer mal alguno, y porque nadie puede participar de su felicidad si no es por la criatura racional, para que entendiera el sumo bien, entendiéndolo amara, amándolo poseyera y poseyéndolo lo gozara. Observa todo el universo y considera si hay algo que no sea para tu servicio. Toda la naturaleza sigue su curso para obedecer tus órdenes, ponerse a tu disposición,
servir a tus necesidades y placeres con abundancia asegurada. El don es manifiesto, el donante oculto, y sin embargo, tu misma razón no te permite dudar de que todo esto no es algo que sea debido a ti, sino que es un beneficio gratuito. Así pues, quien quiera que sea, nos ha dado mucho, y quien ha querido darnos tanto, es que nos ha amado mucho. Por tanto, sus dones demuestran tanto las pruebas de su amor como los motivos del amor que le debemos. Qué locura no desear espontáneamente el amor de un bienhechor tan poderoso. Qué impiedad y qué perversidad no amar a tan gran amador. Ya que amas todas estas cosas, ámalas como súbditos, como servidores, como arras de esposo, como regalos del amigo y favores del Señor. De tal modo que recuerdes siempre que se lo debes a Él, y no por sí mismas, sino por Él. Ni a ellas con Él, sino por su causa y por medio de ellas. Y por encima de ellas le ames a Él. Pues no cabe duda que por algo es San Agustín, ¿verdad? Qué Así es. manera de exponer el amor de Dios. Me gustó mucho porque pone de manifiesto la gratitud de la creación, porque normalmente nos acostumbramos a verlo todo muy natural, así, o sea, no le ponemos atención, pues, y nos sentimos frecuentemente como que todo gira alrededor de nosotros, somos el centro del mundo, ¿no? Y que despreciamos y desdeñamos, como nos dice San Agustín, por ignorancia, un acto tan grande. Porque grande es el misterio de la redención, pero no hubiera sido necesario si primero no se hubiera realizado la creación. Esto para mí ya no es un mandamiento, como una orden, sino como el simple hecho de ser agradecido. No hay más que decir, no, pero bueno, vamos a la conclusión, Rox, ¿qué nos comentas? Bueno, algo que me gustó del Antiguo Testamento, y en particular lo aquí expuesto, es que manifiesta a todos el conocimiento de Dios y del hombre, las formas de obrar de Dios, justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que procedieron a la salvación establecida ahora por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran sin embargo la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros, que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, tesoros admirables de oración en los que está latente el misterio de nuestra salvación. Por lo tanto, hermano, escucha el mandamiento que es el principal y primero de todos los mandamientos. Te repito, escúchalo con atención, guárdalo en la memoria, medítalo de continuo y cúmplelo con todas tus fuerzas exactamente, con frecuencia y perseverancia. Este es ese mandamiento. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo el entendimiento, con toda tu alma, es decir, con toda tu voluntad, y con toda tu mente, es decir, con toda la memoria, de manera que le consagres a Él todos tus pensamientos, toda tu vida y todo tu entendimiento. ¡Wow! Pues qué manera de concluir, qué manera de terminar, Rox, esta exposición. La verdad es que a mí me queda claro que el día de hoy hemos repasado lo que en algún momento de nuestra vida nos enseñaron en el catecismo y lo aprendimos de memoria, aunque no sabíamos de qué estábamos hablando. Porque eso de el amor a Dios, sí, es el primer mandamiento, sí hay que amar a Dios, es una orden, es un mandato, y ahora sí que como decía Fabián,
ya no es un mandato. O sea, si tú comprendes cómo Dios te ama, pues hay que amar a Dios como consecuencia lógica, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero pues la verdad, este mandamiento, que es el primero de la ley y que Jesús va a resumir junto con el de amarás a tu prójimo, toda la ley en esos dos mandamientos, pues para algo debe ser, como dijo Fabián, ¿no? Debe haber alguna razón, y la razón es que es muy padre sentirnos amados. Ay, es que Dios me ama, Dios me quiere mucho, ajá, y yo lo amo mucho también, ajá, y cuando te presentan al mugroso del que te cae gordo, que pues es una representación de ese Dios también, porque además, por muy gordo que te caiga, también es hijo tuyo, y al ser hijo suyo, pues también es tu hermano. Entonces, a ver, ¿verdad? Pues no, mientras no haya nada que nos interrumpa este idilio dulce y pegajoso, qué barbaridad, pero a la hora que empiezan a salir los trancazos, ahí ya como que la puerca tuerce el rabo, ya no es lo mismo, ¿no? Fíjense, así como Dios nos ha dado la vida, a muchos de nosotros nos ha dado un regalo adicional, y ese regalo adicional es pertenecer a la iglesia, una iglesia que ha sido fundada por Él. Y la dejó no para que digamos, ay, nosotros somos del club de los escogidos. No, señor, usted es parte de la iglesia, usted es del grupo de los escogidos, pero para remangarse la camisa y ponerse a trabajar, no para estar ahí desparramado en el sillón, como dijo el padrecito, ¿no? Y pertenecer a la iglesia también significa conocer las herramientas que tiene la iglesia para vivir este amor, tanto dirigido de Él hacia nosotros como de nosotros a Él, pero no nada más en una relación aparte y directa, sino como iglesia, como comunidad, ¿no? Pero es muy común que a la hora del amor a Dios, sí, el momento de la dulzura y en el momento del apapacho, pues sentimos un amor que hasta nos hace sentir maripositas en el estómago, ¿verdad? Pero si luego nos dicen, oye, vamos a misa, mira, te invito a ir a misa, ay no, hace un calor tremendo, es que a mí el calor me ataranta, presumiendo, ¿no? Y luego, no, es que hace mucho frío y que yo con este frío me duelen los huesos y se me entumen las no sé qué y que no sé qué. Ay, es que, ya lo decía Fabián en otro programa, me llegó visita, ¿va? O simplemente amanecí con flojera, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿dónde está el amor? Y luego llegas al templo y te sientas, aunque esté vacío, hasta atrás. Si lo haces para que otros tengan la oportunidad de estar enfrente, muy bien, no he dicho nada. Pero si lo haces porque, ay, no, pues para qué enfrente, que me vean y todo, no, yo a mí me gusta estar atrás donde nadie me vea. Pues si no vas a que te vean, tú vas a ver al Señor, vas a ver a alguien que amas, y cuando estás con alguien que amas, ¿qué dices cuando alguien que tú amas mucho viene a tu casa y visita? Ay, no vas y te refundes en la cocina y no, es que no quiero que me... Pues no, ¿verdad? Te acercas, abrazas, apapachas. Y luego, después de que somos así de malagradecidos, que no entendemos este concepto, bueno, esperamos pues sacarnos la lotería, ¿verdad? O ya de perdida, pues un billete de 500 tirado en la calle, ahí donde nadie lo recoja, así como diciendo, ay, y no queremos saber. Ay, no, yo no quiero saber porque luego me hago muchas bolas. Mejor así me quedo. Y la ignorancia, ya lo decía Rox hace rato, la ignorancia, y lo decía Luis también, la ignorancia es canija, nos hace decir y hacer cosas muy feas. Y fíjese, todavía la ignorancia del que no sabe porque nadie le dijo, bueno, vaya y pase. Que de todas maneras es parte de los pecados sociales de los que Fabián ya nos ha hablado en alguna ocasión. Pero oiga, la suya, la que usted sabe que debe de saber y por flojera no lo hace, esa es ignorancia culpable y esa, híjole, mejor ni le platico. Y conste que en el caso de los bautizados, no se trata pues entonces de una ignorancia
natural, una ignorancia inocente, ¿no? Porque, mire usted, déjeme se lo pongo fácil, ser católico y no saber, no hay otra razón que la ignorancia culpable. Y esa, mi querido hermano, mi querida hermana, esa ignorancia no se disculpa. En fin, mire usted, que no le digan, que no le cuenten, infórmese, instrúyase, que hoy día hay cientos de cursos. Claro, está el maravilloso Instituto Bíblico San Jerónimo, ¿verdad? Pero no es el único. Entonces, si por alguna razón le quedamos gordos, no se preocupe, hay otros cursos en internet, en otros lados, hay libros, hay pláticas, hay conferencias, discos, programas, series, películas, que también tiene usted que poner, sea abusado porque hay de películas a películas, etcétera. Hay mucho material que nos hablan de este amor de Dios y este amor a Dios. O no sé, ¿cómo la vean ustedes? A ver, ¿qué opinión les causa esta conclusión de Rox? A ver, Luis, adelante. Bueno, mira, una cosa que me llamó la atención de la descripción que nos compartió Ross, que decía San Agustín, que Dios es un ser eternamente feliz. Y entonces es tan amoroso, tan feliz y tan generoso que nos ha dado todo esto que tenemos, esta naturaleza, esta vida, y constantemente nos está dando y ofreciendo ese amor y constantemente nos lo va mostrando de alguna manera. Y pues ahora sí que, como dice la canción, amor con amor se paga, mano. ¿Cómo podemos corresponder o qué hacemos al respecto para corresponder a ese amor? El mandamiento es sencillo y más, como dice Ross, más que mandamiento, como decía Fabián, ¿no? Más que mandamiento ya empieza a surgir esto del corazón. Más que por obedecer es, oye, pues es como el muchacho que empieza a pretender a la chica y la va llenando de detalles y le hace saber una y otra vez que le gusta y que le atrae y que ya se está enamorando de ella. Y la muchacha o le dice que no o corresponde, pero quedarse impávido o quedarse impávida, eso no va. Por eso también Dios es muy claro cuando nos va diciendo, te quiero frío o te quiero caliente, pero a medias no. Entonces, nos dice, mira, te invito a una cita de amor cada domingo. Ahí te espero. Ama a Dios con todo tu corazón. Ahora sí, quítate la flojerita y todas esas cosas que mencionabas de ir a misa, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Qué hace la amada o el amado cuando están enamorados? ¿Qué es lo primero que hacen en la mañana? Agarran el celular y a ver si ya me mandó, a ver si me mandó durante la noche algún WhatsApp. A ver qué me dijo. Ah, pues levántate y toma la Biblia a ver qué te escribió Dios, que hoy te va a endulzar el alma. Te va a decir cuánto te ama y cómo. Y te va a dar consejos de guía de vida. Vaya, Dios se está haciendo presente y el encontradizo en tu vida constantemente, mostrándote su amor. Nada más corresponderle, ámalo. Es más, hay un salmo por ahí que dice, haz la prueba, verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Y verás que podrás empezar a vivir y a disfrutar de esta vida diferente y a disfrutar de ese amor que tanto llena el corazón. Pues yo retomando ahorita lo que decían de la gratitud, yo creo que eso es parte, bueno, voy a tomar un poquito a Moisés, era parte de lo que a él le interesaba mucho que le quedara claro al pueblo, ¿no? O sea, que amaran al Señor que no, con todo su corazón, que no se fueran por otros dioses, y eso mismo nos dice cada domingo, como decía ahorita Luis, a esa cita que tenemos que ir por amor, no por obligación, no porque nos llevan, sino con amor, pero ese amor de gratitud hacia lo que Dios nos da. Yo creo que eso es lo que nos debe de, a lo menos a mí en lo particular, me queda el ir a esa cita, decía también, saber por quién, para qué y por qué Dios nos hizo y Dios nos da todo, pues simplemente por amor, por el amor que Él nos tiene y pues la forma de
de pagarle nosotros, pues nada más es con el amor que podemos nosotros darle nuestras, decía algún profe, nuestras miserias, qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros, lo nuestro, sí, pero darle todo con el amor y en agradecimiento, como lo dice San Agustín. ¿Sí? No sé, Fabián. Yo sigo creyendo en que tenemos que quitarnos de la cabeza que nosotros nacimos porque nosotros queríamos nacer. Fue Dios el que nos hizo nacer porque nos quiere tener aquí. Para algo nos mandó. Algo. Entonces deberíamos de agradecerlo y no tendríamos tantas miserias si estuviéramos pegaditos a Él y agradecerle. Y es que Dios no nos pide mucho, no nos pide grandes cosas, yo creo que nos pide amor nada más, ¿no? Me hiciste recordar a Manolito, el de Mafalda. No sé si se acuerdan aquella caricatura que decía, no, yo puede ser que con otros padres, con otra cara, con otro cuerpo, pero de que nazco, nazco. ¿verdad? Y entonces, sí es cierto, efectivamente, nosotros pensamos que estamos aquí porque queremos estar aquí. Y la verdad es que estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Si no, no estaríamos. Así que, pues le debemos todo, ¿no? Oye, y tener también claro para qué, no nomás venimos a pasar la vida nada más, sino tenemos un por qué Dios nos tiene aquí y tenemos esa misión y pues buscarla. Ahorita que decías, me acordé porque decía una de mis sobrinos, es que yo nací porque yo les pedí nacer, le decía a mi hermana, yo te pedí nacer, no, ¿verdad? Y ya me pongo yo les doy, pero esa es la mentalidad que traen mucha gente, nacemos porque venimos a qué, pero muchos dicen, yo no pedí nacer, yo no les pedí a mis papás y tristemente ahí pierden el sentido de que Dios nos tiene aquí por algo. Fíjate, Pues sí. ahorita que comentaban esto de un dicho muy viejo que dice, matrimonio y mortaja del cielo baja. Así es. Así es. Ahora, a mí me gustaría, si me permiten, ya que estuvimos muy preguntones con Rosa ahora, pues seguir con una última pregunta. Mira, sorpresota. A ver, platícanos de tu experiencia cuando hiciste esta tesina. ¿Qué te dejó? Ya nos diste una conclusión, está padrísima, sí, pero tu experiencia de vida, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste? Híjole, yo creo, como dicen, no son coincidencias, son diosidencias. Yo llegué al Instituto Bíblico de verdad porque no sabía nada. Una compañera me platicó que ahí estudió y a mí me gusta mucho platicar con esa compañera. Y al llegar al instituto, como dice Jorge, el gran Instituto Bíblico San Jerónimo, me enamoré, o sea, de los maestros, de los compañeros, de cómo todos buscamos de una u otra forma ese encuentro con Dios. A mí desde el segundo semestre que tuvimos esa clase de Pentateuco, se me quedó mucho. Ya tengo 6 años allá en el Instituto Bíblico y aún me resuena, o sea, aún y buscando, leyendo, tanta información que hay, tantos textos escritos, tantos santos que han escrito sobre este mandamiento, que digo, o sea, no me va a alcanzar la vida para encontrar o sea, lo grande que es el amor de Dios. Pues no me va a alcanzar la vida. Ahí tienen el resumen de todo. Ahí está el resumen. Y fíjate, como dijiste tú, Luis, vimos un versículo. Tenemos una hora con un versículo. Y nos falta todavía. Y todavía para acabar, le dice Rosalba, no me alcanza la vida. Es inagotable como el amor de Dios.
Ay, hasta se me puso la carne de gallina, pero bueno, Sí. pues ya vamos a dejarlo ahí. Vamos a tenernos que irnos, hermanos que nos escuchan. Si quieren ser parte de Radio Guadalupana como parte de la evangelización activa, háganse ustedes ángeles de Radio Guadalupana a través de las oraciones, de donativos, de pasar la voz, de compartir estos elementos. Hombre, pues tantas cosas que se comparten ahora, pues no le hace que dure una hora, se va como agua, hombre. Compártelo, platíqueselo a sus parientes, a sus amigos, a sus compadres, a sus conocidos, a los que le caen gordos. No le hace, de todas maneras, compártaselo. No olvide que si quiere tener este trabajo de Rosalba, pídalo por correo, nuestra dirección ibsj2007@hotmail.com. Se lo hacemos llegar con gusto. También queremos invitarles a que no se pierdan nuestro diálogo con el Señor este próximo miércoles 24 de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Tendremos nuestro diálogo a través del ejercicio de la Lectio Divina. Asista, esa es otra cita de amor, como las llama Luis. El Señor te llama, te invita a platicar con Él. Si realmente te sientes amado por Dios y si realmente sientes que amas a Dios, caramba, pues participa de estas cosas, de estos diálogos, de estas pláticas con Él. No vas a que alguien te diga lo que más sale de su corazón. No, vamos a descubrir lo que sale del corazón de cada uno de nosotros. Va a haber tiempo para esa reflexión, para ese diálogo con el Señor. Así que, pues, anímense. Miércoles 24 de noviembre en punto de las 7 de la tarde a través de Zoom. Es un evento gratuito, es un evento sin costo y pueden ustedes entrar a nuestra página de Facebook o a nuestra página de web y ver ahí la clave para la clave de entrada y la contraseña. Así que búsquenos y busque al Señor para que pueda profundizar en este amor. Antes de irnos, vamos con el camino del día de hoy. Katy, ¿nos lo compartes, por favor? Claro que sí, Jorge. Bueno, el camino de hoy es el camino 284. Aspiración. Que sea yo bueno y los demás mejores que yo. Ándale. Ándate paseando. Pues es a lo que debemos de aspirar. El que sea yo bueno, yo creo que todos estuvimos de acuerdo. En lo demás, pues ya cada quien lo irá reflexionando, ¿verdad? Algo de humildad nos hará falta, ¿verdad? No diga usted para que se haga realidad. No, para pedirlo. Para eso necesitamos humildad. Bueno, nos despedimos con alegría y con mucho amor y con el deseo de que la paz de Dios les acompañe siempre y esté siempre cerquita de usted. Estuvimos con ustedes el día de hoy. Fabián. Katy. Luis. Rox. Y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.